Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, su apoyo significa el mundo para mí, así que un abrazo virtual enorme a cada uno de ustedes. Hoy prepárense porque les traigo una bomba que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca y, seamos honestos, también los nuestros. Hande Erçel explota. Y no es una explosión literal, afortunadamente, pero sí una explosión de emociones, de confesiones, bueno, ya lo verán. Vamos a sumergirnos en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, una entrevista donde, supuestamente, Hande se sincera sobre sus sentimientos hacia Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Kerem. Antes de que empecemos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada posible guiño en esta entrevista, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, siempre les traigo lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta gran familia, pues 1.000.000 de gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense, porque vamos a analizar esta entrevista que ha desatado una tormenta de especulaciones. El título lo dice todo: Hande Erçel explota confesión de amor a Kerem en entrevista. Es una declaración audaz, lo sé. Pero, ¿qué hay de cierto en ella? ¿Es una exageración mediática o realmente Hande Erçel ha abierto su corazón de par en par? Lo primero que tenemos que entender es el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, como muchos de ustedes saben, la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica. La química en pantalla era innegable, palpable. Era tan fuerte que rápidamente trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Se enamoraron, se amaron públicamente, nos regalaron momentos icónicos y, por supuesto, nos rompieron el corazón cuando anunciaron su separación. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, tanto en lo profesional como en lo personal. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otros galanes, mientras que Kerem también ha sido objeto de rumores y especulaciones. Pero a pesar de todo, el recuerdo de su romance siempre ha permanecido latente, como una brasa que nunca se apaga del todo. Y ahora, esta entrevista. La fuente de la información es, digamos, un poco turbia. No es una publicación oficial ni una entrevista a gran escala para una revista reconocida. Más bien, se trata de fragmentos de declaraciones recogidas por diferentes medios turcos y que han sido interpretadas como una confesión de amor. Aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información con lupa. ¿Qué dice Hande en estos fragmentos? Bueno, no hay una declaración directa y contundente que diga, sigo enamorada de Kerem. Eso sería demasiado sencillo, ¿verdad? En cambio, lo que encontramos son declaraciones más ambiguas, más sutiles, pero que en el contexto adecuado, podrían interpretarse como un indicio de que aún guarda sentimientos por su expareja. Por ejemplo, Hande habla de la importancia de las relaciones pasadas en su vida, de cómo cada persona que ha pasado por su corazón ha dejado una huella imborrable. Menciona la gratitud que siente por las experiencias compartidas y el aprendizaje que ha obtenido de cada relación. Hasta ahí, todo suena bastante genérico, ¿no creen? Podría estar hablando de cualquier exnovio, de cualquier amigo incluso. Pero luego la cosa se pone interesante. En otro fragmento Hande habla de la conexión especial que sintió con alguien en particular, una conexión que trascendió lo profesional y se convirtió en algo mucho más profundo. Dice que fue una época muy feliz de su vida y que siempre recordará con cariño los momentos compartidos. Aquí es donde muchos fans empiezan a atar cabos y a asumir que se refiere a Kerem. Y aún hay más. Hande también habla de la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, de la necesidad de ser auténtico y mostrarse tal como uno es, sin máscaras ni poses. Dice que valora mucho la sinceridad y que no le gusta la gente que juega con los sentimientos de los demás. Esto, según algunos, podría ser una indirecta para Kerem, quizás insinuando que él no fue del todo sincero durante su relación. Pero, repito, todo esto son interpretaciones. No hay nada confirmado. La realidad es que Hande Erçel es una persona muy reservada con su vida personal y no suele hablar abiertamente de sus relaciones sentimentales. Es muy probable que estas declaraciones hayan sido sacadas de contexto o exageradas por la prensa sensacionalista. Entonces, ¿por qué el título de este vídeo?
¿Por qué Hande Erçel explota confesión de amor a Kerem en entrevista? Bueno, porque eso es lo que está vendiendo la prensa turca. Ese es el titular que está generando clics y comentarios en las redes sociales. Y como este canal se nutre de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no podíamos ignorar este rumor que está causando tanto revuelo. Pero como siempre les digo, tenemos que ser críticos y no creer todo lo que leemos. Es importante analizar la información desde diferentes perspectivas y no dejarnos llevar por el hype mediático. Ahora bien, ¿qué opino yo personalmente de todo esto? Pues, siendo honesta, creo que es muy posible que Hande aún sienta algo por Kerem. Después de todo, vivieron una historia de amor muy intensa y pública, y es difícil olvidar a alguien con quien has compartido momentos tan especiales. Además, la química entre ellos era innegable. Incluso después de la separación, se les ha visto interactuando en eventos públicos de forma cordial y amistosa. Eso no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos, pero sí sugiere que aún existe un respeto y un cariño mutuo. Por otro lado, también creo que Hande es una mujer inteligente y madura que ha aprendido de sus errores y que sabe lo que quiere en la vida. Es posible que haya superado su relación con Kerem y que esté lista para seguir adelante. Quizás estas declaraciones sean simplemente una forma de cerrar un capítulo de su vida y de agradecer a Kerem por los buenos momentos que compartieron. En definitiva, la verdad solo la saben Hande y Kerem. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores. Pero lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Que encuentren la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Hande aún está enamorada de Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado una entrevista que ha generado mucha controversia, en la que supuestamente Hande Erçel confiesa sus sentimientos por Kerem Bürsin. Hemos visto que la información es un poco confusa y que las declaraciones han sido interpretadas de diferentes maneras. Pero al final hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es ser críticos con la información y no dejarnos llevar por los rumores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora sí, no se olviden de dejarme sus comentarios abajo, díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan de todo este chisme y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Hande y Kerem. Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de todo este drama y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque vamos a profundizar aún más en esta telenovela de la vida real. A ver, analicemos los hechos fríamente. Después de la separación, ¿cómo han gestionado Hande y Kerem su imagen pública? Hande, como ya mencioné, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. Se le ha relacionado con algunos nombres, sí, pero nada confirmado, nada que ella haya admitido abiertamente. Es una estrategia inteligente en mi opinión. Deja que la prensa especule, pero no les da carnaza real. Kerem por su parte ha sido un poco más aventurero, digamos. Se le ha visto en varias ocasiones con diferentes mujeres, disfrutando de su soltería. Algunos lo interpretan como un intento de demostrar que ha superado la relación con Hande, otros como una simple estrategia de relaciones públicas para mantener su nombre en boca de todos. ¿Quién sabe? Pero volviendo a la supuesta entrevista de Hande, una cosa que me llama la atención es el momento en que surge esta confesión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Será que Hande está viendo que Kerem está siguiendo adelante y siente la necesidad de expresar lo que siente? O quizás, y esto es una teoría conspiranoica, es una estrategia de sus representantes para impulsar su carrera. No olvidemos que en el mundo del espectáculo, todo, absolutamente todo, puede ser calculado. Además, hay otro factor que no podemos ignorar, la presión de los fans. La base de fans de Anker es inmensa y muy apasionada. Muchos de ellos nunca han superado la ruptura y siguen soñando con una reconciliación.
Imaginen el impacto que tendría una confesión de amor de Ande hacia Kerem. Las redes sociales explotarían. Y por supuesto eso generaría una enorme atención mediática, lo cual, para bien o para mal, siempre beneficia a los artistas. Pero a ver, seamos realistas. ¿Qué posibilidades hay de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Honestamente yo diría que son bajas. No imposibles, pero bajas. El tiempo cura muchas heridas, pero también crea nuevas. Es probable que ambos hayan cambiado mucho desde que terminaron su relación y que ya no sean las mismas personas que se enamoraron en el set de Love is in the Air. Además, hay que tener en cuenta sus respectivas carreras. Ambos están en la cima de su popularidad y tienen agendas muy apretadas. Una relación requiere tiempo y dedicación, y es posible que ninguno de los dos esté dispuesto a hacer ese sacrificio en este momento. Sin embargo, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día. Quién sabe, quizás Ande y Kerem nos sorprendan a todos y retomen su romance donde lo dejaron. O quizás simplemente seguirán siendo buenos amigos y colegas. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta historia ha generado una enorme expectación y que los fans de Anker están más ilusionados que nunca. Ya están creando montajes de fotos y vídeos, analizando cada publicación de Ande y Kerem en busca de pistas, organizando campañas en las redes sociales para pedirles que vuelvan a estar juntos. Una locura total. Pero bueno, eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan emocionante, ¿no creen? Y mientras tanto nosotros, los chismosos profesionales, seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada posible indicio de una reconciliación. Porque, seamos honestos, nos encanta el drama, nos encanta el romance y nos encanta ver a las estrellas enamoradas. Ahora, quiero que me cuenten sus propias teorías. ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Cuál es su momento favorito de la relación Anker? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Y hablando de comentarios, quiero agradecer a todos los que me han escrito en los últimos vídeos. Sus mensajes son súper importantes para mí y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y antes de que se me olvide, quiero recordarles que también me pueden seguir en mis redes sociales. Allí comparto noticias de última hora, fotos exclusivas y mucho más contenido del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo este drama y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor. Porque al final, eso es lo que nos mueve a todos. Adiós. Y un último detalle que no puedo dejar pasar, se rumora que una importante productora está intentando reunir a Ande y Kerem para una nueva serie. Imaginen el éxito que tendría. Sería un boom a nivel mundial. Pero claro, todo depende de si ellos están dispuestos a trabajar juntos de nuevo. ¿Será que esta supuesta confesión de Ande podría allanar el camino para este proyecto? Crucemos los dedos. Eso sí que sería un final feliz digno de una telenovela. Y yo, por supuesto, se los contaré todo aquí, en su canal favorito de chismes. Hasta la próxima.